al sol como la cigarra. Cuando decimos una canción de... ¿A qué nos referimos? ¿A quién la canta? ¿A quién la escribió? ¿A quién la hizo famosa? Detrás de esa frase cotidiana hay una historia de leyes, millones de dólares y más de una confusión. La idea de que una obra artística puede tener un dueño nace oficialmente en 1710 con el Estatuto de Anna, en Inglaterra. Fue la primera norma legal que reconoció lo que se conoce en el derecho anglosajón como copyright. Esta normativa fue enfocada a corregir los problemas existentes en ese momento en torno a la reproducción y venta de obras literarias. La misma le reconoce al autor su derecho de propiedad. Lo que se pretendía era eliminar los monopolios que se habían creado y brindarle al autor el reconocimiento como titular de su obra, y por consiguiente de los derechos que de ella derivan, entre estos, el de autorizar la reproducción de su obra. Fue la primera ley que reconoció al autor como propietario de su obra. Desde entonces, el derecho de autor se expandió al mundo entero. No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. En Argentina, esa protección llegó recién en 1933, con la Ley 1723, que aún regula quién puede reproducir una obra, por cuánto tiempo y quién cobra por ello. Antes de eso, muchas veces los autores cedían sus derechos por única vez y de forma total, sin recibir regalías posteriores. Solían vender su canción por una suma fija y no conservaban derechos sobre su uso futuro. Pero entonces, ¿quiénes cobraban por los temas que se pasaban en la radio, por ejemplo? En general, los editores y las compañías discográficas. Un hecho curioso se produjo el 12 de agosto de 1910, cuando una compañía francesa llegó a presentar la obra Le Voile du Bonheur, cuyo autor era un tal Georges Clemenceau, que apenas un año atrás había sido el mismísimo jefe de gobierno de Francia. Este señor ingresó al primer teatro de Buenos Aires e intentó detener la puesta en escena, ya que él mismo había denegado al elenco la autorización para representar su obra. La razón que esgrimió para negarla era simple. No existía en Argentina una legislación que protegiera y garantizara los derechos de autor. Es decir, sus derechos. En otras palabras, su dinero. A pesar de que la protección de los autores había sido contemplada en el artículo 17 de la Constitución de 1853, el 24 de agosto de 1910, se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Propiedad Literaria. La primera aproximación a una ley que contemplara la propiedad intelectual fue concebida con la mirada puesta en Europa. El artículo 3 de la flamante norma, redactada por el entonces director de la Biblioteca Nacional, Paul Groussac, estableció que el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, representarla y exponerla en público. A pesar de que esa ley contemplaba acciones civiles, fue básicamente ineficaz debido a la ausencia de sanciones penales, hasta que el 28 de septiembre de 1933 se sancionó la Ley 1723. En Argentina, cada vez que una canción suena en la radio, en la televisión o en un festival, hay dinero en juego. Ya todo cae, sí señor, ya cayó, ya cayó. Ya todo cae. Volvamos a la pregunta. ¿Es correcto decir una canción de Mercedes Sosa? Legalmente, Todo cambia fue escrita por Julio Neumhauser, en Chile. Pero en el imaginario argentino es de Mercedes. Lo mismo ocurre con cientos de famosas canciones. El público suele asociar las canciones con quien las interpreta, no con quien las compone. Pero los derechos los cobra el autor. Hoy, plataformas como Spotify o YouTube pagan centavos por reproducción. Algunos artistas reciben apenas el 10% del dinero en derechos de autor que genera su música. Un tema aparte son los derechos de las canciones que son tuyas, pero no son tuyas. Algunos artistas, cuando el éxito llama a su puerta,
intentan recuperar el control sobre su música comprando los llamados masters, para poder comenzar a disponer de esas primeras canciones que alguien le compró por monedas cuando recién comenzaban su carrera. El máster es la grabación original de una canción o disco. Quien tiene el máster tiene el derecho de decidir si se puede licenciar, usar en una película o publicidad, remasterizar o reeditar. Y por tanto, también se lleva la mayor parte de los ingresos. El caso más emblemático es el de Prince, quien batalló durante una década contra Warner Bros. Para recuperarlos, e incluso llegó a aparecer en público con la palabra esclavo garabateada en el rostro. Llegó a decir que regrabaría todos sus discos para duplicar el catálogo que tenía Warner Bros. Y de esa manera quitarles todo el valor. Pero la sangre no llegó al río, y Prince pudo recomprar sus masters. Pero quien sí hizo llegar la sangre al río fue Taylor Swift, quien al no poder recuperar el control de sus primeros 6 álbumes, volvió a grabarlos por completo para dejar sin valor las versiones anteriores, cuyos masters ya no eran suyos. Y luego, años más tarde, logró comprar los masters de esos primeros 6 discos. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche, pero no bombardee el barrio norte. En Argentina, hay muy pocos artistas que conserven sus masters y puedan hacer y deshacer a su antojo con su obra sin pedir autorización a la compañía discográfica primero. Woz y Él mató a un policía motorizado son 2 casos aislados, pero existe una diferencia muy marcada en la Argentina. Resulta que en el mundo hay 2 sistemas jurídicos, el romano y el anglosajón. Del primero se desprende el derecho de autoría y del otro el copyright. En Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, no tenemos copyright sino derecho de autoría. Este considera que hay un derecho moral sobre la obra. O sea, no se puede separar a la obra del autor porque el autor es quien la hizo, y hay un vínculo de identidad. Mientras que el copyright no tiene derecho moral, solo tiene derecho patrimonial. ¿Qué pasa cuando es así? Que las canciones se pueden comprar y vender. Es por ello que la mayoría de las empresas que compran y venden derechos de canciones están radicadas en antiguas colonias británicas, donde rige el copyright. Hace 20 años, un artista que componía un hit global podía comprarse un departamento con los derechos de autor en solo un año. Tal fue el caso de Eddie Sierra cuando Ricky Martin grabó su tema El amor de mi vida. Ni hablar del archifamoso caso de I Will Always Love You, compuesta en 1973 por Dolly Parton, y que le generó $10 millones en derechos de autor cuando Whitney Houston la grabó para la banda sonora de la película El guardaespaldas. Hoy, las cifras son otras. Spotify suele pagar 0,003 centavos de dólar por cada reproducción. Es decir, para ganar $1, tu canción debe ser reproducida 250 veces. Para comprar un departamento de 3 ambientes en Buenos Aires, necesitas 25 millones de reproducciones.